Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 38 al 40. Amén. Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 40. Leemos. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Continuamos, mis hermanos, con nuestra serie de exposiciones del Evangelio de San Marcos. Recordemos brevemente, comenzamos desde Marcos 1:1 y al día de hoy entonces ya vamos por el capítulo 12 y nos vamos a centrar en estos tres versículos, 38, 39 y 40. Seguimos en la semana de la pasión del Señor. Aquí ya Marcos, digamos, dejó de darnos un seguimiento de en qué día estamos. Si recordamos brevemente, Marcos, esta sección la había comenzado con la entrada triunfal a Jerusalén y Marcos llevaba, digamos que es el domingo, y ya después uno le podía dar ese seguimiento fácil de al siguiente día por la mañana pasó tal cosa, al siguiente día por la mañana pasó tal cosa, y digamos que ahí nos quedamos en el martes y ya uno como que se perdió de en qué día estábamos. Lo que sabemos de esta sección es que Jesús entonces, no sabemos qué día estamos, pero sí se sabe por lo menos que Jesús fue abordado, dijimos, por grupos de los líderes judíos, fariseos, saduceos, herodianos, y estos buscaban hacerlo tropezar. Jesús entonces a cada grupo lo refutaba. Vimos cómo, por último, con el escriba, no solo, digamos, le ayudó a ver la importancia o la clasificación prioritaria, digámoslo así, de la ley de Dios cuando la dividió en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que además estaba instando a este hombre a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y una de las maneras que lo llevó a instarlo a entrar al reino de los cielos fue hablándoles un poco más claro de cómo era el rey de este reino. Y esto lo hizo usando el Salmo 110, de los versículos Marcos 12, 35 al 37, que fueron los que estuvimos viendo la semana pasada, donde el Señor dice que David mismo por el Espíritu habló diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estuvimos viendo brevemente lo que implicaba entonces esas citas, que era como la máxima exaltación que se le daba al Mesías. ¿Cuál era? Sentarse a la diestra de Dios, ser como el brazo del poder de Dios que enjuiciaba a sus enemigos. Vimos que una de las implicaciones de eso era que Dios respaldaba la causa de su Mesías. Los que estaban con Cristo estaban del lado correcto y los que estaban en contra de Cristo, aquí digamos representados por el liderato judío, entonces lo que les esperaba era el juicio de Dios. Seguimos en esta sección donde Jesús entonces está hablándole a las multitudes. Ya cuestionó la enseñanza de los escribas y les dijo: ¿cómo es que dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? Y mostró entonces que el Mesías era Señor de David. Aparte de ser hijo de David, que es una verdad bíblica, dice: el Mesías es superior, es el Señor de David. Ahora, el Señor Jesús pasa de cuestionar, dámoslo así, la doctrina de los escribas, ahora pasa a cuestionar lo que era la práctica de los escribas. Y el Señor lo hace dando una advertencia. Y básicamente el sermón de hoy va a constar de esto, mis hermanos. Un único punto, que es una advertencia,
y de ahí vamos a desprender 3 razones para atender esa advertencia. La advertencia que el Señor hace, para comenzar, es de guardarse del estilo de vida de esta gente. Verso 38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Recordemos cómo terminamos la semana pasada. Verso 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor tenía la atención de las multitudes, digamos, apuntándole a él. Todos los ojos estaban puestos sobre él. ¿Por qué? Porque refutó, digámoslo así, o corrigió la doctrina de los escribas. No olvidemos la figura del escriba. Era visto como el intelectual de la época, el punto de referencia en cuanto a cómo se interpreta tal pasaje. Vayamos a tal escriba y él va a saber. Aquí Jesús entonces viene cuestionando esa autoridad y esa fama de erudición que tenían, y lo hizo con el Salmo 110. Atacó su doctrina. Y ahora entonces vamos a ver aquí cómo el Señor ataca la vida práctica de ellos. Ya, ante las multitudes, el Señor lo que les dice es, guardaos de los escribas. Y esto, veámoslo así, mis hermanos, es como un llamado de atención que el Señor hace a que pongan atención a ellos. Lo señala como un grupo del cual había que tener cuidado. Vimos que un escriba quedó maravillado con las respuestas del Señor y al tal se le invitó a entrar al reino de los cielos. Ahora, posiblemente, este escriba era como una excepción a la regla de la mayoría de los escribas, porque aquí el Señor habla de manera general y nada más guárdense de los escribas. Les decía en su doctrina, guárdense de sus escribas. Y ese guárdense en el original denota eso, como presten atención, estén atentos a los movimientos que hacen esos hombres, como ¿por qué? Porque son peligrosos. El texto paralelo, Mateo 23, versículo 2, hablando de esto, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras, porque dicen y no hacen. Complementando los textos, del Señor entonces nos dice, guárdense de los escribas o presten atención, recordemos, no perdamos ese enfoque, ese guardarse es como, estén atentos a lo que hacen los escribas. ¿Por qué? Porque son personas inconsistentes. Mateo 23 nos ayudaba. ¿Por qué son inconsistentes? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, la inconsistencia de este grupo de los escribas correspondía en que dicen y no hacen. Y de tales personas el Señor les dice a sus discípulos, guardaos de los tales. Profesaban y enseñaban una cosa, pero en cuanto a la práctica, se comportaban muy distinto a lo que enseñaban. Existen 2 términos en la teología que son la ortodoxia y la ortopraxis. La ortodoxia es, digámoslo así, la doctrina correcta, y la ortopraxis es la práctica correcta. En este grupo, tanto la ortodoxia, digámoslo así, era correcta hasta cierta medida, pero en cuanto a la ortopraxis, a la práctica de la doctrina, no correspondía ¿con qué? Con lo que enseñaban. Guardaos de lo que os digan, pero no como hacen. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Ahora, teniendo esto claro, digámoslo así, el por qué había que guardarse de los escribas, o veámoslo así, de manera general, ¿por qué hay que guardarse de las personas con vidas inconsistentes? Veamos entonces 3 razones por las cuales, o que el Señor nos da aquí, por lo cual es bueno que su iglesia se guarde de los tales. Ahora, antes de entrar en esto, un paréntesis.
como para que tal vez tengamos como un supuesto de fondo. Y es, fácilmente, con textos así, guardados de los escribas, en las mentes de nosotros se puede venir que pensemos en otros. Porque es fácil señalar a alguien, mira, me puedo guardar de aquel o de aquel. Pero quiero que lo abordemos de otra manera. Que lo veamos en el sentido de, yo soy el escriba, y si yo vivo una vida inconsistente, entonces yo soy ese que el Señor le está diciendo a mis hermanos que se guarden de mí. Abordémoslo de esta manera, porque, como lo digo, es muy fácil señalar a otros el pecado, pero siempre veámoslo, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? Ahora, con eso de fondo, ahora sí veamos. Razón número 1 que el Señor da para guardarse de los tales es, buscan ser alguien a los ojos del pueblo. Verso 38. Y les decían su doctrina, guardaos de los escribas porque gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Veamos, guardaos de los escribas porque gustan andar con largas ropas. De hecho, es un título algo llamativo. Ahora más si nos ponemos a pensar en la época, la vestidura casi que normal era como una sotana, digámoslo así. El Señor, uno, como lo ve representado, eran sotanas, como vestidito largo, digámoslo así. Tanto hombres como mujeres no era mucha diferencia de la ropa, pero sí era algo largo, la ropa. Pero aquí el Señor les dice, guardaos de los escribas porque gustan andar de largas ropas. Con los evangelios tenemos una gran ventaja, mis hermanos, que es que los llamados evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, van así, paralelos, casi que uno a la par del otro, narrando lo mismo, pero con un poco de distintas palabras. Mateo, por ejemplo, nos ayuda a entender esto de largas ropas. Mateo 23:5 lo dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Básicamente eso, los flecos de sus mantos, esas son como sus largas vestiduras. Y como para entenderlo nosotros, imaginémonos que andamos como un chalequito y en el chalequito tenía como unos 4 o 5 mecates larguitos, que era sobresaliente. Uno andaba un chalequito y digamos que a la altura del pecho caían varios mecatitos de ese chalequito. Eso era como, digamos, la vestidura sacerdotal. Entonces, ¿qué era? Les encantaba andar esos flecos bastante largos para que se note, tal vez desde largo, que hasta el miope que ocupaba lentes lograra por lo menos, si no le reconoce la cara, sí va a reconocer el mero fleco que andaba. ¿Para qué? Para que fuera reconocido en su función sacerdotal. Estos mismos encierran un mandato de Dios para su pueblo. Números 15, versículos 37 y 38 dice así: y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Ahora, veamos aquí cómo un mandamiento del Señor, al final entonces, dámoslo así, fue usado por estos hombres como un medio para exhibirse a sí mismos. Gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. A ellos les encantaba que fuera notorio. Ellos son los que están cumpliendo al pie de la letra lo que Moisés dijo. Ese cordoncito azul en el borde del manto. ¿Y por qué? Aman las salutaciones en las plazas. Estos hombres entonces tenían un deseo de ser reconocidos públicamente. Querían que a los ojos de los demás fuera claro la importancia del rol que ellos tenían. Además, no sé, supongámoslo aquí, traduzcámoslo a lo tico, además de ser conocido, no sé, como Neftalí Saborí o Jefté Saborí, inventémosle el nombre. Ellos querían, digamos, que antes de que su nombre estuviera antecedido por el sacerdote Neftalí Saborí. O traduzcámoslo todavía más similar.
como muchos hoy se titulan el apóstol tal, el profeta tal, el salmista tal, ya esas ganas de reconózcanme por lo que yo hago, por el rol que sirvo. ¿Por qué? Porque aman las salutaciones en las plazas. Digamos, a estos hombres el Señor los pone como que les encantaba que su rol saliera a la luz con el fin de ser reconocido públicamente como tal, digamos, ser aludido. Les encantaban esas salutaciones en las plazas. Entonces, estos hombres vestían de tal manera que no hubiera duda que ellos eran los elegidos para ministrar al pueblo de Dios. Y que a tales personas entonces se le rindieran honores. Aman las salutaciones en las plazas. Mateo 23 dice, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, que le llamen reverendo, que le llamen apóstol, incluso que le llamen pastor. Ahí entonces la advertencia del Señor es: guárdense de las personas que tienen el deseo de ser reconocidos y alabados por los demás. Y ahí entonces, tratemos de verlo a nosotros, mis hermanos, es, si yo tengo el deseo de ser reconocido, de ser alabado, bueno, yo soy esa persona de la cual ustedes deben guardarse. Y así cada uno de nosotros. Tratemos de aterrizarlo directamente a esto, mis hermanos, a nosotros. Ahora, razón número 2. Buscaban obtener distinciones. Verso 39. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Porque gustan, recordemos, gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones. Gustan y aman ¿qué? Gustan y aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Las primeras sillas en las sinagogas, mis hermanos, digamos que eran como, imaginémonos un lugar redondo, con asientos alrededor. Y estas primeras sillas se pueden decir que eran unas que salían como desde aquí y habían hasta aquí y rodeaban todo. Y pues en las primeras sillas estaban como, digamos, las personas reconocidas ante el pueblo, ya sea las personas más respetables, los ancianos, hasta los que le tenían más cariño. Eran personas que tal vez muchas de ellas, por decirlo así, debido a su gran labor o a su buena reputación o buena fama dentro del pueblo, pues se habían ganado esos lugares. Ahora, el punto con estos hombres eran que amaban entonces ellos estar en esos lugares, las buscaban. Ellos deseaban, llegaban, digamos, lo primero, ¿para qué? Para sentarse en la primera silla, para estar visibles a los ojos de todos. Similar la idea de los primeros asientos en las mesas. Una manera fácil de entenderlo es los famosos VIP de nuestra época. En tales eventos, en las bodas, digamos, estos hombres les encantaba eso, tener los asientos VIP. Y como dice Jesús de estos hombres, gustaban y amaban eso. ¿Por qué? Porque gustaban de estar en los mejores asientos, es decir, buscaban ser personas distinguidas o distinguirse de los demás. En lugar de ser, o en lugar de anhelar ser uno más del pueblo de Dios, digamos, un siervo más, una oveja más, no, ellos anhelaban entonces estar como un escalón más arriba. Como para usar unos términos muy conocidos y usados por el catolicismo romano, esa división entre el clero y los laicos, digamos que a ellos les encantaba ser de la parte del clero. No, los laicos no. Están muy abajo, nos gusta ser arriba de ellos. Y el catolicismo romano degeneró tanto eso que al final la definición de iglesia de los mismos es donde está un obispo. Ya donde está el clero, ahí es que está la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí ya está como ese énfasis de hay un escalón de superioridad o hay, digamos, castas en el reino de los cielos. Y el clero, pues está en un mejor lugar. Digamos que algo así era el entendimiento de esta gente o lo que querían. Ellos querían un mejor lugar, ¿para qué? Para estar por encima del pueblo y ser reconocidos
como tales. Sí, eran de carne y hueso como nosotros, pero digamos que ellos deseaban ser reconocidos como carne y hueso premium. Santiago, él dice que tal actitud en la iglesia de Cristo, por ejemplo, no debe ser admisible. Vayamos a Santiago y leamos Santiago capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Veámoslo aquí. Santiago es como que está esta situación de los que preferían sentarse en los mejores lugares, y Santiago lo que les dice, no, a esa actitud pónganle freno. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor no debe haber acepción de personas. Si viene alguien muy pudiente de un gran estatus, le dice, no, no le den el mejor campo, o trátenlo igual que el otro, trátenlo igual que el que viene andrajoso. No es que a uno, por su superioridad, ya sea económica o por la superioridad de reputación que adquirió, se va a ganar un mejor campo que el otro andrajoso. Al final la iglesia de Cristo, lo que le dice Santiago es, debe actuar como Dios. ¿Cómo? Sin distinciones o sin acepción de personas. Sea un oficial ordenado o no, por decirlo así, debemos imitar a Dios en que ama indiscriminadamente a todo su pueblo por igual. Aunque es claro que, por ejemplo, en cuanto a los oficiales, el Señor sí manda tener en alta estima a los que os presiden, tales merecen doble honor. Hay mandamientos los cuales como iglesia debemos acatar. Más, en un sentido general, todos debemos tratarnos unos a los otros, ¿cómo? Sin acepción de personas, tratándonos a cada uno por igual, ¿cómo? Como hermanos en Cristo y como hijos de Dios que somos. Y por otro lado también, mis hermanos, con esto debemos luchar ¿contra qué? Contra, digamos, contra ese anhelo de ser reconocido como alguien más o como alguien superior, tanto en nuestro corazón o como nuestro anhelo de voy a reconocer a alguien como superior a mí, tal vez como para buscar cierto favor, lo cual que dice Santiago es inadmisible. Ahora bien, pasemos a la razón número 3 por la cual hay que guardarse de las personas de vidas inconsistentes, y es porque son personas inmisericordias. Verso 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Con esto, mis hermanos, el Señor trae a la mente lo que es como la imagen del lobo rapaz. Aquel que se disfraza con piel de oveja, digámoslo así, para vivir de las mismas o extorsionarlas. Y lo trae con un ejemplo aquí, dice, guardaos de los escribas. ¿Por qué? Porque devoran las casas de las viudas. ¿Las viudas qué es? Básicamente una mujer que se le murió su esposo. Ahora, en la Biblia, recordemos que siempre las viudas y los huérfanos son como descritos como esos que están como en la total ruina, que dependen de la misericordia de los demás. Son personas que, por ejemplo, las viudas debido a la muerte de su esposo quedaron desamparadas y por ende no pueden hacer algo por sí mismas, dependen de la misericordia de los demás. Dios de manera particular en la Biblia, Él se identifica como el defensor de las viudas, el defensor de los huérfanos. Salmo 68 dice así, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de Él,
Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios su santa morada. Dios se identifica entonces como el defensor de los débiles, las viudas y los huérfanos, con el ejemplo que estamos viendo. Entonces, veámoslo aquí. Lo que estos hombres hacían era devorar las casas de las viudas. Sencillamente le hacían mal a los más desprotegidos del pueblo, cuando el deber de ellos era comportarse como Dios, ¿cómo? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Estos escribas, con este texto que acabamos de leer, mis hermanos, veámoslo así, podemos ver como el lado más triste y grotesco de la falsa religión. ¿Por qué? Porque al final eran personas que lucran con la fe, sencillamente. No tenían misericordia del rebaño, no tenían misericordia de la viuda que sencillamente no tenía nada, pero devoran las casas de las viudas. No tenían misericordia del débil, del afligido, del necesitado. ¿Y cómo devoraban las casas de las viudas? El historiador Josefo era judío y él cuenta en su libro de antigüedades una historia de que un hombre, digámoslo, aprendió a fingir ser un escriba. Y llegó al punto a ser, digamos, llegó al punto de que logró hacer que una viuda donara gran cantidad de dinero para remodelaciones del templo. Y lo triste es eso, digamos, un hombre que no era escriba aprendió a imitar lo que hacían los escribas. ¿Y qué hacían los escribas? Agarraban a las viudas y les quitaban la plata. ¿Para qué? Para edificar el templo, básicamente. Con un fin religioso, buscaban al que menos tenía o a la presa más fácil. ¿Para qué? Es más fácil que suelte. Y un hombre entonces sencillamente no era escriba, no era fariseo, pero imitó tal actitud. Lo triste es entonces la fama que se tenían. Era fácil imitarlos. Tristemente, mis hermanos, en nuestra época es algo que hasta, veámoslo así, por el pecado de muchos hombres es algo que hasta se podría decir como, imiten cómo son pastores también. ¿Por qué? Porque es como al anillo al dedo, lo digo yo. Porque han habido muchos hombres que han deshonrado el título de pastor porque hacen esto mismo. Se han llenado sus bolsillos a costa de los bolsillos de los necesitados. Y es algo que hasta hoy en día se hacen muchas bromas con ello. Muchos dicen en tono de burla, yo voy a ser pastor, ¿por qué? Para vivir de los demás. Algo así fue lo que hizo este hombre. Fingió ser escriba, digámoslo así, fingió ser pastor para ir a pedir plata para que la viuda pactara con él, como para aterrizarlo un poco. Jesús entonces aquí lo que hace es condena tal actividad, condena la extorsión hecha al pobre bajo el pretexto de que era por causa del reino de los cielos. ¿Y qué hacían estos hombres? Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Vámonos así. Es como casi que vendían las oraciones para disimularlo. Para cubrir esa maldad hacían largas oraciones. Estaban despojando a una viuda, al más pobre de la sociedad, estaban despojándola de todo lo que tenía y encubrían eso con una oración, wow, formidable, que posiblemente hasta, si pudieran hacerlo, bajaban a Dios mismo para que los escuchara orar de frente. Y aquí, de hecho, en esto uno puede ver lo que es la falsa religión de lo que le gusta ser escuchado. No solo era el hombre que, wow, con las super oraciones. Y me trae a la mente otra oración que se ve en la Biblia. Creo que es la oración más corta que aparece en la Biblia. Con la parábola del publicano y del fariseo. Aquí tenemos a un escriba que hace largas oraciones con el pretexto de ¿qué? De ocultar su maldad. Y si recordamos esa parábola, nos presenta a un publicano con una oración cortísima. Sé propicio a mí.
Y con esa oración, dice, salió justificado. Y veamos a este otro hombre con esa larga oración, con una oración, digamos, la verdad, no sé el nivel de dureza que tenían en su corazón, porque mientras estaban, digamos, dejando en la calle a la viuda, por otro lado estaban con una oración, wow. Y dice el Señor de estos, recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Creo que es algo de sentido común. A nadie se le quita nada, pero mucho menos al que no tiene. Es el punto. Pero estos hombres, sencillamente con oraciones, ocultaban su gran maldad. Recibirán mayor condenación entonces, porque en lugar de amar al prójimo como a sí mismo que el Señor enseñó, se aman a sí mismos, veámoslo así. Y el amor propio era tan grande que no les importaba hacer cosas en detrimento o para aumentar la pobreza de los demás. Y estos hombres, mis hermanos, no debían olvidar algo. Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Veamos el contraste entre dicen y no hacen. Por un lado, se apegaban al mandato dado en Números, que era con sus filacterias, con el cordoncito azul, ya, Números, las vestiduras sacerdotales, check, 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 digamos, les encantaba. Pero veámoslo aquí mismo, cómo ignoraban esta otra parte del mandamiento. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, y para terror de ellos, si ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Digámoslo así, ahí se ve como el punto fatídico o el clímax de donde llega la vida inconsistente, que endurece el corazón a tanto que al que vive inconsistentemente en cuanto a su vida y a su doctrina, va a llegar a un punto que no le va a importar hacerle daño a los demás con tal de ser reconocido como yo soy el ortodoxo, yo soy el que sé, y no va a ceder ese estatus. Que otros cedan, que otros pierdan sus posiciones, que otros sufran, pero, digámoslo, de ahí no me muevo yo. Y de esto dice entonces, estos recibirán mayor condenación. Y hasta aquí, mis hermanos, la exposición del texto. Para terminar, quiero que veamos dos breves aplicaciones. Una, el Señor advertía entonces contra las vidas inconsistentes. Entonces, tratemos de vernos un poco más en eso. Es fácil que con esto lo dije, se nos venga algún conocido a la mente. ¿Por qué? Creo que todos conocemos a alguien, aunque sea un famoso por televisión, que le guste que lo llamen profeta, que le guste que lo llamen apóstol, que le gusta que lo llamen pastor, si le ponen el título reformado, wow, ya le gusta que lo llamen siervos, que lo llamen salvista. Todos conocemos a alguien así. Hasta posiblemente hasta en sus perfiles ahí ponen, no sé, AP, apóstol tal, PR, pastor tal. Pero si solo sacáramos esto de estos textos, uno que diga, mira, qué bueno, aprendí a señalar, aprendí a identificar lobos, y parte de eso es bueno. Pero también es necesario, mis hermanos, que siempre nos preguntemos cómo habla esto de mí. O una pregunta más específica, ¿qué pecado de mi vida saca esto a la luz? Porque al final la Biblia es lámpara a nuestros pies, va a guiar nuestro camino y nos va a advertir de los lobos de los cuales hay que guardarnos. Pero como lo dije en un inicio, también veámonos como si nosotros somos personas con vidas inconsistentes, que lo somos en alguna medida todos, porque el único de vida consistente, doctrina y práctica es el Señor Jesucristo. Así que en todos nosotros, digamos, tenemos un escriba como ese, que dice y no hace. Si hay alguno entre nosotros que dice yo no, bueno, la Biblia dice el tal es mentiroso.
porque en todos nosotros hay pecado, en todos nosotros hay vida inconsistente, y todos nosotros en alguna medida decimos y no hacemos. Así que con esto, mis hermanos, lo que quiero es que, primero, que traiga temor a nosotros. Primero, ¿a quiénes? A los que en alguna manera estamos expuestos a enseñar públicamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ojos de todos están sobre el que está aquí. Bueno, sencillamente, fácilmente podemos ser piedra de tropiezo para los que nos ven. ¿Por qué? Porque desde aquí estamos diciendo otra cosa y cuando nos bajamos de aquí podemos hacer otra cosa totalmente contraria. Así que en ese sentido, bueno, que el Señor traiga temor a nosotros. ¿Por qué? Por eso, porque fácilmente podemos ser tropiezo a los demás. A los que Dios trae y pone como ejemplo, tristemente los puede poner como un mal ejemplo, porque dicen y no hacen. ¿Qué hacemos entonces? Veámoslo como cuando nosotros vamos a preparar enseñanzas. Que no se nos ocurra a nosotros, creo, mis hermanos, particularmente a los que enseñamos, ir al texto primeramente pensando en qué les voy a decir a la congregación. Porque lo primero que debemos hacer cuando vamos al texto es, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Con qué pecado me está confrontando a mí? ¿Cómo me está predicando Dios a mí a ese texto? Y una vez que Dios me predique a mí, ahora sí, voy a comentarle a mi congregación lo que Dios me ha hablado a mí. De esa manera, nosotros primeramente vamos a ser enseñados por Dios y retados por Él mismo, ¿a qué? A dejar el pecado. Y de esta manera nos vamos a guardar un poco a eso, porque dicen y no hacen. No vamos a venir aquí como hombres perfectos, porque no lo somos. No vamos a venir aquí como hombres perfectos que dicen y hacen, porque solo Jesucristo es el que lo hace perfectamente. Y véanlo así, mis hermanos, todas nuestras enseñanzas están cargadas con hipocresía en algún sentido, porque posiblemente muchas veces nos sentamos aquí a tratar de exhortarlos a ustedes a que abandonen el pecado, tal vez cuando nosotros mismos estamos luchando con ese pecado. Y todas nuestras enseñanzas van a ir siempre así. Pero creo que lo que no podemos perder también de mente, mis hermanos, es que la intención de nuestro corazón debe ser imitar al Señor Jesucristo. Aún yo, cuando estoy luchando con un pecado y los exhorto a ustedes a que abandonen ese pecado, el punto es, todos vamos a estar en la misma sintonía de no estar contentos con el pecado. También, esto no solo aplica para los que enseñan públicamente en la iglesia, sino, digámoslo, para todo público en general. ¿Por qué? Aquí hay padres, digamos, me dirijo a ellos. Como padres, tenemos un público que son nuestros hijos. Y los tales nos conocen muy bien. Y los tales de nuestros hijos también pueden decir de nosotros, porque dicen y no hacen. Nos conocen las 24 horas del día. Así que, si hoy, digamos, nos preguntáramos, o si trajeran a nuestros hijos y le preguntan, ¿su papá dice y hace o su papá dice y no hace? Posiblemente nosotros supiéramos cómo responden nuestros hijos. El punto es, mis hermanos, entonces, no seamos para nuestros hijos esas personas que Jesús dice, guardaos de los que dicen y no hacen. Procuremos en el temor del Señor ser ejemplares para nuestros hijos. Ahora, ejemplares no es perfectos. Incluso podemos ser ejemplo de arrepentimiento para nuestros hijos, porque nuestros hijos nos ven pecar, pero con una vida consistente, nuestros hijos nos deben ver también cómo estamos arrepentidos de pecar contra ellos, de pecar contra nuestro cónyuge, contra nuestros vecinos, etcétera, en cada ámbito que estemos. Nuestros hijos también deben aprender aquellos mismos. Nosotros como padres los debemos exhortar ¿a qué? A que sean consistentes. Y que si notamos que en el corazoncito de ellos no hay esa consistencia de vida, guiarlos a los pies de Cristo, que Él es el que sí dice y hace. Y que en Cristo, así de pequeñitos ellos, o ya mayores también, pueden encontrar perdón. Nuestro ejemplo nos salva, nuestras vidas consistentes nos salvan. Hace
meses lo vimos cuando estuvimos viendo la clase de Evangelio y Salvación, pero sí tenemos que tener claro algo, que por nuestros frutos nos conocerán y nuestros hermanos y nuestros hijos van a conocer esos frutos. Y por último, mis hermanos, hablando de manera general, eso está al final para todos, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque todos somos cristianos, todos profesamos fe en el Señor Jesucristo, todos profesamos esa maravillosa doctrina del Evangelio, que Dios se encarnó y vino aquí a este mundo a morir por pecadores. ¿Y qué con esto? Que esa señalización de dicen y no hacen es sin acepción de personas. Todo aquel que profese cristianismo, todo aquel que profese la verdadera religión, se va a ver verdaderamente compungido de corazón cuando vea que no hace lo que está aquí. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, acudir a Dios en fe y en arrepentimiento y confiar en que Él es un Dios perdonador. Y para terminar, mis hermanos, veamos otra segunda aplicación. Hablamos de los más necesitados, de las viudas y cómo estos hombres eran lobos voraces que las dejaban en la pobreza. Siguiendo esta línea, mis hermanos, de la consistencia, estos hombres, por un lado, profesaban: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero con la viuda lo vimos que era todo lo contrario. Y en cuanto a eso, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos con los más necesitados? Aquí en Alajuela creo que nosotros debemos notar que es una pequeña ciudad donde hay mucha indigencia, hay mucha pobreza. Las calles están llenas de indigentes. Te vas más al centro, hay prostitución, hay indigencia, alcoholismo, drogas. Ya hay mucha necesidad. Incluso de la misma basura que sacamos, uno puede ver gente buscando comida ahí. Ahora el punto es, como iglesia, ¿qué podemos hacer ante eso? Unas cuantas consideraciones prácticas. Uno, en los anuncios que daba el hermano Mariano, siempre recuerda, se reparten víveres entre los necesitados, tanto dentro de nosotros, también como a personas que no pertenecen a la iglesia. El punto es, mis hermanos, primero uno, tengamos claro, dentro de nosotros hay personas en necesidad. Se reparten víveres dentro de nuestros hermanos. Por medio de eso es que Dios, digamos, atiende a las viudas y huérfanos dentro de nosotros, digamos, espiritualizando o no tomando literal el término viudas y huérfanos. Dentro de nosotros hay necesitados. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, cuando vayamos a comprar comida, acordémonos de: voy a bendecir a alguno de mis hermanos por medio de la compra de esto. Comprometernos de corazón con lo mismo. Dios, por medio de eso, digamos, nos concede la bendición de aliviar la carga económica de muchos de nuestros hermanos. Ya nos permite ejercer misericordia. Por otro lado, teniendo claro también el rol de los diáconos. Y en ese sentido, veámoslo así, hay que aprovechar y ejercitar los dones que Dios ha dado a su pueblo. Para entender esta parte de ejercitar, muchas veces cuando yo converso con algún hermano que tienen dudas sobre, no sé, cierto pasaje de la Biblia o cierto tema, una de las cosas que yo les digo es: pregúntele al pastor. Tal vez el pastor no va a saber responderle, pero ¿qué importa? Vaya, pregúntele. Es una forma, digamos, que nosotros como miembros de la iglesia vamos a apoyar a que nuestro pastor esté constantemente estudiando la Biblia. Vayamos, y si le van a llover dudas, pues le van a llover, y Dios providencialmente va a usar eso. ¿Para qué? Para llevarlo a estudiar la Biblia, más y más. Algo así, digamos, es como con los diáconos. Solo que ellos van a estar más particularmente ligados a ejercer misericordia dentro del pueblo de Dios. Cuando sabemos de una necesidad, canalicémosla con los mismos. Tal vez en el momento los diáconos no van a saber qué hacer, pero es lo mismo. Hágalo. Dios los puso para ello, y así mismo ellos van a aprender, poco a poco van a ir afinando más a cómo ejercitar cada vez más esa misericordia.
Ya sea que si sabemos de alguien en necesidad, vayamos a los diáconos. Si usted está pasando necesidad, canalice su necesidad por medio de las personas que Dios ha puesto para ejercer misericordia dentro del pueblo de Dios. Porque al final estos hombres son los encargados de ¿qué? De velar porque los pobres dentro del pueblo tengan sus necesidades suplidas. Y con eso siempre hay un gran problema, mis hermanos, y es los problemas de comunicación ligados al orgullo del corazón. Porque sencillamente yo no voy a ir o no me dan ganas de comunicar mi necesidad. ¿Por qué? Porque me van a ver que me voy a bajar un poco. Me va a dar vergüenza. Y la vergüenza de fondo trae algo de orgullo. Pero somos hermanos en Cristo y por ende canalicemos nuestras necesidades con los dones que Dios le ha dado a su iglesia. Otra cosa, mis hermanos, en cuanto a los necesitados es tener claro el orden natural de las cosas. Va muy ligado a la mano del tema diaconal. Veámoslo así, démonos un ejemplo. ¿Qué pasa, digamos, si hay una viuda entre nosotros? Ya, como esta de la Biblia, que no tenía nada, sencillamente ya está en la calle. ¿Cómo hacemos? Uno, vayamos a los diáconos. Los diáconos deben velar, ¿por qué? Por eso, como iglesia al final ellos son los que deben de velar porque esta mujer, digámoslo así, sus necesidades sean suplidas. Ahora, ¿cómo? Digamos, en un sentido, los diáconos son como esos que velan por las necesidades de la iglesia o que velan que nosotros como iglesia estemos supliendo las necesidades de nuestros hermanos. Por ejemplo, si esta viuda, digámoslo así, existe una viuda entre nosotros y tiene hijos, los diáconos entonces deben velar, ¿por qué? Porque sus hijos sostengan a su madre. Primera Timoteo 5:3 dice así: honrad a las viudas que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí el rol, digámoslo, de la misericordia de los diáconos toma como un sentido de liderazgo. ¿Por qué? Porque son los que deben liderar e impulsar a los creyentes ¿a qué? A sostener a sus familiares. Y por último, para terminar, una consideración práctica más es un sentimiento de empatía y de dolor hacia el necesitado. ¿Por qué? Sencillamente pongámonos en los pies del necesitado. Como si yo fuera ese hermano que hoy está sin trabajo, pensando que qué va a almorzar. Si yo fuera esa persona que no tengo ni un 5. ¿Y qué es el punto? Bueno, cada vez que vayamos a hacer misericordia, ya sea pensando en la despensa, pensando en los víveres que compramos, pensando en el necesitado que sabemos, pensando en el hermano que me comentó su necesidad, siempre veámoslo como, si yo estuviera en su lugar, ¿qué hago? Si ese dinero que a él le falta es a mí que me está faltando, ¿qué hago yo? Con eso, mis hermanos, vamos a, creo que, a incomodar nuestro corazón, ¿a qué? A no ser indiferentes ante el dolor ajeno, tanto interno como externo. ¿Por qué? Si yo fuera ese que está buscando basura ahí en las bolsas, o si yo fuera ese hombre que está ahí con sus hijos pidiendo algo, ¿cómo me gustaría que me responda esa iglesia? Y así mismo nosotros como iglesia, entonces, ¿cómo vamos a responder ante la pobreza y la necesidad de los demás? Bueno, lo primero que vamos a responder es con Cristo y el Evangelio. Pero quiera Dios de verdad y nos dé el corazón, no solamente para que les demos alimento para sus almas, sino también para que de verdad podamos sustentar sus cuerpos en alguna medida. Creo que a todos mis hermanos aquí nos ha pasado algo, que cuando viene alguien pidiendo ayuda, cuando viene alguien pidiendo misericordia, muchos nos ha pasado que qué bueno le hablamos del Evangelio, qué bueno vino al culto, qué bueno le compartimos comida, pero se va. ¿Y a qué? A dormir otra vez a las calles. Y creo que eso a muchos de nosotros nos deja siempre como, como una espinita clavada de imposibilidad de qué hago. En parte es bueno, ¿por qué? Porque uno ve que
en el sentido de que Dios está trabajando con nuestros corazones y no se han quedado corazones de piedra que son indiferentes ante los demás. Y por otro lado, mis hermanos, teniendo esa mentalidad de empatía hacia los demás, creo que bien nos pudimos unir todos en oración porque Dios escucha a su pueblo y que nos ayude ¿a qué? A suplir las necesidades de los demás como hermanos que somos aquí. Y al final no olvidemos que el mismo Señor Jesucristo experimentó la pobreza que tal vez algunos de entre nosotros la están experimentando y que incluso las personas de las calles. El Señor Jesucristo, recordemos, no tenía dónde recostar su cabeza. Allá está, es indigente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dormía sobre piedras. Y como lo dice Pablo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Al final esa es como la esencia del Evangelio. Cristo se empobreció para que pobres como nosotros fuéramos exaltados. En las medidas de las posibilidades que el Señor nos ha dado, imitemos eso. Desprendámonos de muchas cosas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para bendecir a nuestros hermanos y atraer a muchos a Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, cuán bueno eres tú, Señor, porque hablas a tu pueblo, porque tu palabra no sale vacía, Señor. La simple lectura de la misma puede transformar corazones. Confiamos en que tú lo haces, Señor, y confiamos en que tú has hablado en nuestros corazones. Ahora te rogamos que sigas actuando en nosotros, que no nos dejes como estamos y que nos des corazones más sensibles ante el pecado, ante la necesidad de los demás y nos ayudas a depender más poderosamente de ti, Señor. Que oremos más, porque es imposible, Señor, en nuestras manos vencer el pecado, vencer nuestra dureza de corazón, pero tú en tu bondad sí eres todopoderoso. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, y hacer todo de tal manera que te temamos en todo lo que hagamos. Bendice, oh Señor, a tu pueblo aquí reunido en este momento. Y es en Cristo Jesús que te oramos. Amén.